despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador. Vamos a seguir conversando, analizando y leyendo los resultados electorales del pasado domingo 20 de agosto, para lo cual he invitado cordialmente al doctor Julio Echeverría, analista político y un observador de los temas políticos y sociales de nuestro país. Julio, buenos días, bienvenidos a GAFA TV. Para comenzar, trato de agradecerte de hacer el sacrificio de venir acá a nuestros estudios. ¿Hubo grandes electores? Porque siempre se habla de grandes electores en un proceso electoral. ¿Hubo grandes electores en este país el pasado domingo? Yo creo que sí, en alguna medida se ha reforzado, digamos más que se ha reforzado, se ha mantenido el voto duro del correísmo, y en ese sentido creo que Rafael Correa sigue siendo en el país un gran elector. Hay muchos seguidores que se han posicionado en esa línea, y eso se traduce en el resultado. Sigue siendo la fuerza, o va a ser la fuerza mayoritaria en la Asamblea Nacional, la primera minoría de la Asamblea. Entonces eso nos indica que sí, hay un arrastre todavía por parte de expresidente Correa y de lo que él significa. Creo que él es aquí aquel que de mejor manera impulsa una forma de hacer política que se expresa en la confrontación, que se expresa en una demostración de fuerza para arrasar con la oposición, para arrasar con los opositores en general. Entonces creo que el evento electoral signa desde la muerte cruzada para acá, una modificación del ciclo político que se venía arrastrando desde antes, que es justamente ese de la confrontación. Entonces, la pregunta que habría que hacerse ¿es factible o es posible pensar que la votación de la Revolución Ciudadana sea una sobrerepresentación, en efecto, o que traduce esta inercia de una lógica política anclada en la confrontación cuando el país requiere pasar hacia otra lógica voy a seguir yo con esto de los grandes electores. Otro gran elector aparecía la inseguridad. ¿Sí? Aparecía y en última instancia el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Cómo operó o cómo operaron estos elementos, estas circunstancias dentro de los resultados del domingo? Yo creo que incidió muy significativamente la muerte de Fernando Villavicencio, porque creo que el hecho mismo significó una llamada de atención, una alerta sobre la gran complejidad en la que está el país. Y eso llamó hacia primero hacia una participación electoral significativa. Muchos creían que el clima de violencia, etcétera, iba a producir este efecto de retraimiento en la participación electoral, y fue todo lo contrario. Yo creo que el asesinato a Villavicencio fue un llamado de atención sobre la necesidad de que la ciudadanía participe más activamente en la política, y eso se expresó en el proceso electoral. Un asunto de coraje. Yo diría indignación frente a la situación, coraje, valentía también para enfrentar la amenaza de la narcopolítica. Yo creo que ese es uno de los grandes temas que hacen la diferencia de este proceso electoral respecto de procesos anteriores. Entonces diríamos que hay una sensibilidad ciudadana extremadamente alta para percibir a como uno de los problemas más graves por los que está atravesando el país, y el de la inseguridad, por supuesto, vinculado también al tema del narcotráfico, del crimen transnacional, etcétera. Julio, yo no sé si podemos decir ¿a quién realmente benefició la muerte de Fernando? Desde esta perspectiva, al país, en el sentido de haber establecido una alerta de cuál es el nivel de complejidad y por lo tanto cuál es el nivel de responsabilidad que se exige de una ciudadanía más despierta, más atenta y más valiente para enfrentar este problema.
porque es un problema que rebasa las capacidades aisladas de cada actor. O sea, es un problema tan grave que va a exigir de una mayor responsabilidad y por lo tanto de pasar desde una lógica de confrontación salvaje a una lógica de entendimiento respetando las diferencias políticas, por supuesto. O sea, una nueva lectura del país, ¿verdad? Ya no ese correísmo, anticorreísmo. Pero si hablamos dentro de votos, cuantitativamente, ¿a quién benefició en la práctica el asesinato de Fernando? Yo creo que benefició a su misma organización política. Aparece una nueva fuerza que es Construye. ¿Y que no es suya? Lista 25. No, no es suya, él ya no existe, entonces no puede ser de él. No, creo que el pensar que las organizaciones políticas son propiedad de alguien me parece que está mal y por lo tanto la pregunta misma de tu parte no me parece la más adecuada. Pero te hago un razonamiento. Fernando dijo, cuando aceptó que María Paula Romo y que Construya auspicie su candidatura, que le entraba una alcantarilla para hacerse M, porque quería limpiar eso. Y antes, cuando Fernando era un activista político, un investigador, él culpaba a María Paula Romo del reparto de los hospitales. Entonces yo creo que nunca había una identidad entre Fernando y Construye, por ejemplo. Habría que indagar más a fondo, pero a lo mejor esta imagen de la alcantarilla tiene que ver con la política en general, con la política en su conjunto. Y es necesaria una depuración de la política, y en ese sentido me parece afortunada esa imagen de que entrar a participar es entrar a una alcantarilla que hay que limpiarla, que hay que permitir que las aguas sucias se vayan, esto es, salgan del escenario en este caso. Y me parece afortunada esa imagen. ¿Sí? Hay que depurarle a la política, y la política está siendo penetrada por intereses que no tienen que ver con la construcción de lo público, sino más bien con intereses de mafias, de grupos de poder, de sectores reducidos, etcétera, que no están interesados realmente en construir el bien público. Julio, ya hemos pasado la primera vuelta, tenemos dos finalistas, la Revolución Ciudadana y sorpresivamente el señor Noboa. Ahora, digamos, ¿a quiénes representan cada uno de ellos? ¿Cuál es el espaldar que le sostiene a cada uno de ellos? Diramos de Noboa, diremos que una chequera del papá, sus empresas, su juventud, su frescura, y el correísmo, pues su nostalgia y todo lo demás. ¿A qué estamos abocados los ecuatorianos, Julio? Yo creo que no es solamente Noboa el que sale, es sí el finalista para entrar a la segunda vuelta, pero también está Construye, que es un partido emergente, ¿no? Que tiene una segunda votación y que por lo tanto es una segunda minoría que está en la asamblea. Entonces, yo por lo general rechazo el tratar de personificar demasiado la política. Yo quisiera verlo más bien como tendencias que se están afirmando o que quieren afirmarse en la construcción del país, del nuevo país, diríamos, en una construcción de cambio hacia otros días para el país. Y en ese sentido diría, sí, hay fuerzas que salen muy golpeadas de este proceso, ¿no? Pensemos en el Partido Social Cristiano, por ejemplo. Pensemos en la Izquierda Democrática o pensemos en Pachacutic, que son actores políticos que pertenecen ya a ese ciclo anterior o que han sido víctimas, podríamos decir también, de esa lógica del enfrentamiento y de la polarización. O sea, esa lógica les desdibujó. El Partido Social Cristiano entró en la lógica correísmo-anticorreísmo, aliándose con una de las fuerzas, con el correísmo, y salió completamente perjudicado. Igual las otras fuerzas, de Izquierda Democrática y Pachacuti, no supieron cómo alinearse en esa lógica y salieron completamente golpeadas. No supieron administrar el éxito que tuvieron en el 2021. Sí. Pachacutic, no sé, se entregó a Lazo o se entregó a otras circunstancias, y la Izquierda Democrática a sus vaivenes internos. O sea, perdieron su propia identidad por
verse envueltos en esa lógica de la confrontación. Esos actores son desplazados y por eso digo que estamos entrando en un nuevo ciclo político y ahora tenemos otros actores políticos. Tenemos el correísmo con su nostalgia vindicativa, ¿sí? O sea, un correísmo que todavía sigue moviéndose sobre una única lógica que es la que determina su líder, Correa, y que apunta a limpiar el camino de su regreso a la acción política por encima de lo que pueda decir la justicia, etc. Esa línea que todavía tiene fuerza y que va a estar representada en la Asamblea y otros actores que aparecen, ¿sí? El mismo Noboa construye con una importantísima representación en el Parlamento. Otros actores salen del escenario. 12 representantes, 12 asambleístas va a tener Noboa, una minoría que no le alcanza ni siquiera para formar un bloque parlamentario. Obviamente ahí habrán los negocios que tenemos históricamente acostumbrados. Pero, ¿qué representa Noboa? ¿A quién representa Noboa? Yo creo que expresa más que representar, porque su representación es reducida, apenas 12 representantes tiene su movimiento, porque en realidad nadie se esperaba que Noboa de repente aparezca como un actor político relevante. Es en el debate entre los candidatos en donde emerge esta figura. Y emerge no representando, sí, pero sí expresando una necesidad, que es esta necesidad de no mirar para atrás, sino de mirar hacia adelante y de enfrentar los duros problemas que tiene el país. El tema del empleo, por ejemplo, o el tema de la inseguridad, como dos temas claves que dieron la vuelta en esa exposición que hizo Noboa y que en alguna medida daba cauce a una demanda, una expectativa que está muy presente este rato en la juventud especialmente, o sea, la necesidad de empleo y de un empleo decente, digno, que tenga que ver necesariamente con un país que se proyecta a construir una economía que crece y que crece ya bajo otro patrón de crecimiento que ya no es el extractivismo. Hay que tomar en cuenta también el resultado de la consulta popular, o sea, el país quiere abrirse, es este rato un referente mundial, haber renunciado a extraer el petróleo cuando esos recursos supuestamente serían extremadamente necesarios para financiar una economía de un país que está en serios problemas. Julio, pero no hay que perder de vista que Noboa pertenece a un grupo económico, a un poder económico de este país con antecedentes. Su padre está acusado de deber como 80 millones de dólares al SRI. Él está acusado de utilizar niños en sus bananeras, en sus empresas. Él está acusado de no tratar bien a sus empleados. ¿Cómo podemos retirar, llamémosle, esas huellas o esas marcas que tiene el Grupo Noboa y que tienen muchos empresarios, con un muchacho como el señor Daniel Noboa, hipotéticamente en la presidencia de la República? Sí, hay una historia atrás, es la historia de las oligarquías en este país, ¿no? Habría que mirar si es que estamos frente a una transformación en esa oligarquía y estamos pensando que se está produciendo un cambio desde esa vieja oligarquía hacia una expresión de un capitalismo diferente, hacia un empresariado que sería diferente, que sería el que estaría expresándose en este cambio generacional entre el padre y el hijo. ¿Se rejuvenece una oligarquía? Esa es una pregunta interesante. ¿Se rejuvenece o se modifica hacia una visión de un capitalismo que quiere crecer bajo otras condiciones que no sean la pura sobreexplotación de los recursos naturales o la pura sobreexplotación del recurso humano a través de un tipo de manejo empresarial que es, como tú dices, que tiene esos pasivos, ¿no? Julio, para terminar, por el momento, y por suerte dirán, no hay espacio para un Bukele, para un Bolsonaro, para un Milei aquí en el Ecuador, ¿verdad? No, creo que el país es un país que ha madurado mucho en ese sentido. Tiene una historia política reciente,
en donde, por ejemplo, el protagonismo del movimiento indígena ha sido muy importante, las reivindicaciones ambientalistas han sido también importantes, las reivindicaciones de género igual. Es un país maduro desde esa perspectiva, que está este rato en el centro de fuegos cruzados extremadamente riesgosos y peligrosos, como son los intereses del crimen transnacional, del narcotráfico, con problemas extremadamente serios como son una economía que no crece, además un cambio en su matriz tecnológica que exigiría de mucha energía política y de muchos acuerdos para poder impulsar este cambio de modelo económico al cual nos vemos abocados en el momento. Entonces, creo que esas salidas extremas no son las que necesita el país, y creo que en ese sentido hay una madurez ciudadana que va a impedir que eso acontezca de esa manera. En 30 segundos, esta campaña electoral de aquí hasta el 15 de octubre tendrá otra dinámica, no tendrá simplemente ese enfrentamiento correísmo, anticorreísmo. ¿Tú crees que se debatirá responsablemente la realidad del país y las soluciones? Yo creo que eso va a depender mucho de todos, o sea, de los ciudadanos que exijan un tipo de discusión y de debate. Va a haber un debate entre los dos finalistas, y que en ese debate se discutan las soluciones que hay que tomar, y que se haga una convocatoria a una confluencia de fuerzas en función de tratar los grandes problemas del país. Creo que el periodismo es muy importante ahí, los medios de comunicación. No poner los términos de la discusión bajo estas premisas que ya deben ser superadas, del correísmo, anticorreísmo, por ejemplo. Ese es un problema de la justicia, no es un problema de la política. La política tiene que este rato definir cuáles son sus grandes líneas de acción como país, y eso es lo que se espera que se discuta. Muy bien, los medios de comunicación, los micrófonos, las cámaras, los sets, no son tribunales de justicia, sino instancias para debatir, para esclarecer y para transparentar. Yo vi desde el domingo mismo que ya se alineaban algunos medios de comunicación a uno u otro lado. Entonces, es de debatir los problemas del país para encontrar soluciones para el país. Gracias a mi invitado de hoy, al doctor Julio Echeverría, por haber comparecido y hablado abiertamente sobre lo que él lee, lo que él interpreta, lo que él procesa de este proceso electoral vivido en primera vuelta el pasado domingo 20 de agosto. Señoras y señores, hasta la próxima. Al despertar